Hola, queridos amigos de Vidia Irratia, bienvenidos a la lección número 7 del estudio del Gran Conflicto, la lección de este trimestre. El título de hoy se llama Motivados por la Esperanza. Y me acompañan Alfonsi, bienvenida. Hola. Muy bien. Y también John. Peter, gracias. Ahora voy a pedirle a nuestro querido John que nos pueda acompañar en unas palabras de oración. Seguro que sí. Oramos. Querido Dios, estamos muy contentos que nos has guiado en el transcurso de la historia de este trimestre, la lección para la Escuela Sabática Mundial. Gracias, Señor, porque es una lección que en nuestras 13 divisiones se estudia, se lee, y como decía tu siervo, tu hijo, el pastor Peter, estamos en la lección 7 y queremos pedir tu bendición, Señor. Que esta lección nos enriquezca, nos conforte y a los amigos que están escuchándonos también los edifique en sus vidas espirituales. Rogamos tu dulce compañía en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ahora, Alfonso, me gustaría que nos puedas leer el texto para memorizar de la lección de esta semana. Muy bien. Nos dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Lo tenemos en Isaías capítulo 25, versículo 9. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la temática de esta semana de la Escuela Sabática es increíble, porque estamos hablando de uno de los temas más importantes que se habla en la Biblia, que es el de la segunda venida de Jesús. En el Nuevo Testamento también llamada la bendita esperanza, ¿no? Esa esperanza que millones y millones de cristianos han estado esperando, ¿no? Han estado aguardando cuándo volverá su Señor Jesús, aquel que se fue a los cielos, ¿no? Elevándose de la vista de los discípulos, de los apóstoles que había ahí, y que pronto creemos que va a volver. Y esta es la lección de esta semana. Como hemos dicho, es un tema que se habla muchísimo en la Biblia. Se habla innumerables veces, incluso se dice que hay casi 2000 referencias sobre la segunda venida de Dios, de Cristo, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también es uno de los temas centrales y principales. Y me gustaría quizás preguntar a John o a Alfonsi qué les viene a la mente cuando escuchan, ¿no?, segunda venida. ¿En qué piensan? ¿Es una cosa que les da temor? ¿Es una cosa que les da tranquilidad? ¿Qué esperanza, ¿no? Como se llama esta semana, ¿no? Motivados por la esperanza. ¿Qué os transmite esta idea de la segunda venida de Cristo? Pues a mí personalmente me produce paz, me produce serenidad. Yo que sé que es un tema que hay personas que les puede causar temor, ¿no? Sobre todo, pues ya hablaremos del Apocalipsis, ¿no? La gente se cree que hay guerras y nosotros como cristianos, esa es la bendita esperanza, ¿no?, que tenemos, ¿no? El Señor viene a por sus hijos. Y el texto bíblico, a mí me gusta cuando nos dice, este es nuestro Dios. Es como un grito de júbilo, ¿no? Es decir, este es nuestro Dios que ha venido a por todos nosotros. A mí me transmite eso, esperanza y paz. Amén, amén. Bueno, yo mi querido Peter, estoy aquí analizando que esto es como el cierre del conflicto. Hablar de que Jesús regresa, de que Jesús rompe el cielo, las nubes se abren y viene Cristo, es el cierre del conflicto. Por eso la expresión de gozo y de júbilo, como decía nuestra hermana, es nuestro Dios. O sea, le habíamos esperado. Exacto. Ese término, le hemos esperado, significa que durante el desarrollo de todo el conflicto, el pueblo de Dios, los que ya murieron, los que están descansando en tumba, cuando nos toque el turno a nosotros, todos hemos desarrollado el conflicto con la bendita esperanza de que pronto vendrá. Exacto. Muy bonito, ¿no?, esta idea. Y además es una idea que ha hecho fuerte la fe en todas las épocas del cristianismo. Se dice, ¿no?, que los protestantes, los reformadores protestantes y los peregrinos, ¿no?, que en muchos casos cruzaron al Nuevo Mundo, entre comillas, lo veían como un acontecimiento gozoso. Era la esperanza de la Iglesia. Incluso lo llamaban, por ejemplo, Calvino,
el más auspicioso de todos los acontecimientos. La segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que debía temer. Ahora, ¿vosotros pensáis que en algún momento de la historia cristiana hemos transmitido la idea de que es algo desagradable, de que es algo a lo que hay que temer? No es un evento que queramos vivir, ¿no? Y es algo que indirectamente podemos querer postergar a otra generación, ¿no? Es algo que yo no quiero ver ni vivir, aunque es algo muy bonito, entre comillas. ¿Pensáis que igual a nivel de cristianismo se le ha dado un toque negativo? O sea, la gente piensa, creo que decías tú, ¿no? En guerras, en desastres, en todo tipo de cosas malas asocia, ¿no? La segunda venida, las señales en concreto, las señales. Yo quisiera opinar en cuanto a eso, mis queridos compañeros aquí del escenario, porque yo considero que la Biblia está llena de muchas imágenes, ilustraciones de lo maravilloso que será que termine el conflicto. E inclusive analicemos lo siguiente. Apocalipsis habla de calles de oro, ríos de cristal, habla de las numerosas puertas que habrán con sus diferentes perlas. Ahora, si le preguntamos a alguien qué sabe de lo bonito que será la Nueva Jerusalén, de lo bonito que habrá, créame que muy pocos sabrán los detalles de la recompensa de las cosas buenas. Pero en cambio la gente, usted le habla de Apocalipsis y la gente se imagina la bestia, los cachos, los cuernos, todas estas cosas. Entonces parece ser más bien que nos hemos centrado en las cosas negativas. Un día estuve dialogando con alguien y esa persona empezó a hablarme que sí, que el infierno, me empezó a hablar de ciertas cosas y yo lo escuchaba y yo le dije, mira, yo considero que tú estás más centrado en el miedo por lo que vendrá que en el gozo y en la esperanza por lo que ganarás. Entonces, debiésemos centrarnos, la pregunta suya es muy oportuna, muy necesaria, y a mis queridos amigos, centrémonos más en la esperanza que viene y la recompensa que viene que en las cosas negativas. Exacto. Sí. La verdad que es fácil, tristemente, es fácil centrarse en lo negativo y hay mucha gente que lo usa porque es más llamativo, ¿no? Tristemente, lo negativo a veces es más llamativo e impera, como dices, sí. Entonces, ¿en qué se ha centrado muchas personas, predicadores, grupos, incluso a veces sectas, ¿no? Predican de esta segunda venida de Jesús desde el miedo para tenerte casi ahí sufriendo, incluso como una medida de control, ¿no? Cuando la bendita esperanza, como hemos dicho, de la segunda venida es un acontecimiento que señala el fin de las enfermedades, del sufrimiento y de la muerte, que anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión, anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras, pronostica, como nos hablabas, un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Fijaros, ¿quién no quiere algo así? Sí. ¿Quién no desea el fin de todo esto y que comience una nueva etapa, ¿no?, en la humanidad? A mucha gente quizás habla de esa nueva etapa desde un punto de vista negativo, de New Age, ¿no?, una nueva etapa mental, pero aquí no está hablando de nada que hay que imaginarse. Está hablando de un cambio de la realidad completo. Y todo aquel, ¿no?, que en este gran conflicto del que estamos hablando en todo el trimestre esté del lado de Jesús, cuando Jesús venga, ¿a quién quiere ver? ¿A quién se va a llevar Jesús? Pues a todos aquellos que se han quedado del lado de Cristo, ¿no? Ahora bien, ocurrió algo interesante siglos atrás, que hubo un grupo de personas, ¿no es cierto?, sobre todo en el siglo XIX, XVIII, XIX, en el que ponen fecha a esa segunda venida. Ahora, yo obviamente no os voy a hacer una pregunta muy complicada, pero ¿hay algún sitio de la Biblia en el que se dice que la segunda venida nadie sabe cuándo es? ¿Os suena algún texto? El Señor lo dice. ¿Qué dice? Que nadie sabe ni el día ni la hora, que vendré como ladrón en la noche. Exacto. ¿Y cuántas fechas estamos dando al regreso de Jesús? Y él mismo lo está diciendo, preparados porque vendré como ladrón en la noche. Cuando ocurre esto, en el siglo XIX, en algún momento se les ponen una fecha,
¿no? Interpretando quizás de forma equivocada algunas escenas de la Biblia. Pero hay otra cosa que no, quizás nos podemos fijar en que, oye, en algún momento se puso una fecha y no se cumplió, evidentemente, ¿no? Pero no se habla de todo el reavivamiento que surgió a raíz de renovar la predicación de la segunda venida. Digamos que es un tema que cuando es predicado correctamente trae esperanza y el Evangelio vuelve a brillar quizás en sitios o en puntos en los que se había quizás olvidado, ¿no? Evangelio significa buenas nuevas y este tema bien predicado es la mejor noticia que alguien puede recibir, ¿no? De que, primero, si todo lo que hay en este mundo te puede abrumar, te puede hacer sentir mal, se va a acabar. Y lo segundo, si quieres una nueva realidad, una nueva vida, una nueva oportunidad, Dios te la ofrece. Entonces, ¿quién no desea algo así? No sé qué pensáis de esa idea de poner fechas, de que en algún momento ¿no? se haya pensado en malinterpretado la segunda venida, quizás se piensa que es de una manera que no es correcta. ¿Qué os viene a la mente con esta idea? Bueno, yo considero que el poner fechas es más producto de la desesperación del ser humano, porque el ser humano siempre quiere tener en control todo, ¿no? Entonces siente que esto no lo tiene en control, entonces danos una fecha. A Jesús le pasó. A Jesús se le acercaron todos, hasta los discípulos, pero fariseos, escribas, danos señales, dinos, ¿no? Entonces, y siempre hemos dialogado y hemos llegado a una conclusión, creo que teológica general, de que Dios no le interesa dar una fecha porque, pues, no es menester tampoco que el ser humano sepa cuándo para prepararse. No tiene sentido. Yo creo que la fecha no es el elemento relevante de la venida de Jesús. Yo digo que si nos volvimos locos así, el tener una fecha, nos volveríamos, la locura total. Entonces, como ese dicho que dice, no, comamos y bebamos porque esto se acaba. Y esto es así. Y el Señor, que hace muy bien las cosas, dijo, mira, prepararos, bien preparaos, y cuando yo venga, que estéis para venir conmigo, ¿no? Claro. Sí. Decía aquí un relato, sí, la mejor manera de prepararse, ¿cierto? Bien. Es vivir preparados. Decía la lección, sí. Maravilloso. Y mantenerse. Y mantenerse. Es decir, el mensaje del pronto regreso de Jesús, de Cristo, simplemente es un llamado urgente, pero no urgencia de desesperación, sino de que corre prisa, porque quizás el tiempo pueda ser más corto que el que a veces podamos imaginar, a cada uno de nosotros que pueda examinar su corazón, evalúe su vida espiritual y de verdad se dé cuenta si está del lado de Cristo, ¿no? Si de verdad tomó esa decisión de que su vida le pertenece a nuestro Salvador Jesús. Y bueno, hablando, ¿no?, de, como hace un rato, como he dicho, lo de que hubo un momento en el que se puso una fecha. Hay un predicador que vivió en el siglo XIX, William Miller se llamaba, que puso una fecha a esa segunda venida. Ahora, ¿cómo llegó a ocurrir eso? No sé si alguno de mis compañeros aquí quiere resumirnos brevemente cómo fue el método quizás Alfonsi en el que William Miller empieza a hacer un estudio, cómo funcionó ese estudio, qué podemos aprender de él y por qué le salió esa fecha, ¿no? Sin entrar todavía a la fecha en concreto, pero bueno, ¿cómo fue su estudio? Pues yo, como todo, el Espíritu Santo te tiene que inspirar. Claro. Entonces él se dio cuenta de que no era lo que ellos esperaban. Entonces hay una equivocación, no una equivocación por parte de ellos, sino fue un error de fechas, ¿no? Claro. Pero que luego el Espíritu Santo le inspiró y le dijo, no, por ahí no, es por este otro lado, ¿no? Claro. Son fechas. Y él, a raíz de eso, empezó a estudiar, ¿no? Y a escudriñar, y como nos dice en la escuela sabática, ¿no? Texto por texto, exacto, versículo por versículo. Se tiraba días y noches estudiando, ¿no? Y a mí la verdad es que me maravilla, ¿no? El sentarte
y te empieces por versículo, por textos, por buscando un sitio y buscando al otro. Claro, Y ahí te da el Espíritu Santo, te da la guía para que tú vayas entendiendo y vayas diciendo, pues aquí he errado y aquí no he errado. Claro, y además una cosa muy interesante, que él nunca pasaba al siguiente versículo si no entendía hasta dónde había llegado. No nos ha pasado a veces que igual hay un tema, algo que hemos visto o leído y no hemos llegado a entender del todo. Y bueno, como lo que lo dejamos, ¿no? Ahí, bueno, ya algún día se lo preguntaré a algún amigo, a algún pastor. Pero él no. Su método era de Génesis a Apocalipsis, versículo por versículo, con una concordancia, con un bloc de notas para tomar apuntes, ¿no? La Biblia ahí bien abierta. Y así es como empezó a decir, oye, pero aquí está hablando De que hay un acontecimiento, ¿no? Sí, de que hay un acontecimiento que comenzó en un momento dado y aquí va a pasar algo interesante. Lo primero que él, Sí. bueno, hay que aclarar también a los amigos que nos escuchan Sí. que William Miller es conocido también en la lengua de habla hispana en Sudamérica como Guillermo Miller, ¿no? Algunos le conocen Guillermo Miller, para que no sean mentir, es el mismo, ¿no? Solo que un nombre en inglés, el otro en español, bueno. Pero el caso es que Guillermo Miller o William Miller le inquietó es que Cristo viene. Ujú. Cristo viene y entonces empezó a ver que algunos pasajes describían, especialmente Daniel, que había una venida, ¿cierto? Que había un juicio, que algo iba a suceder, y ahí fue que él empezó a escudriñar un poco más, lo que decían ustedes, texto tras texto, empezó a ver que la Biblia misma tiene su propia explicación profética. Claro. Y ahí es donde luego nos damos cuenta de qué significa la iglesia, qué son las aguas, qué son los vientos, y la Biblia explica eso, ¿no? A qué se refiere cada cosa. Porque no creo que Dios haya dicho, bueno, estas son las profecías y que le vaya bien interpretándolas. No, él dijo, no, tranquilos. Lo hablamos en algunas lecciones pasadas. Martín Lutero dijo, la Biblia se interpreta a sí misma. Exacto, ¿Ok? exacto. Y bueno, lo que ocurrió con Guillermo o William Miller es que llegó en concreto al libro de Daniel. Ahora, ahí en el libro de Daniel empieza a haber algo que no ocurre previamente en la Biblia, que empieza a hablar de periodos, empieza a hablar de días, de noches, un lenguaje que él entiende que es profético. Además, el lenguaje profético quizás nos puede asustar un poco así previamente, porque a veces aparecen símbolos extraños que no podemos entender, pero básicamente cuando la Biblia habla en código no así profético, básicamente Dios le ha puesto como una contraseña a esa información, y la única forma de entrar, ¿no? y entender esa información, como nos decía Alfonsi, con la guía del Espíritu Santo y tomándose en serio el estudio en ese momento. Entonces él, si queréis me podéis ayudar obviamente, él lo que comenzó a hacer es tomarse en serio, ¿no? Ese estudio, y descubrió que por ejemplo, hablando en concreto de Daniel 8:14, el libro de Daniel 8:14, se habla de 2300 días, tardes y mañanas, y que iba a haber una purificación del santuario. Además, él concluyó, ¿no es cierto?, que días en la profecía equivale a años, a través de esa hermenéutica, ¿no?, que se llama, a través de esa lógica propia que tiene la Biblia. Entonces él descubrió que esos 2300 días o años... Principalmente, por si algún amigo está ahí tomando apuntes, notas, la interpretación de día por año es bíblica. Claro. Y encontramos los dos pasajes según la lección en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Exacto. Y ahí arranca Sí. Miller. Muchas gracias, porque es importante este punto, ¿no? Pero bueno, él concluye que esos 2300 años comienzan en el año 457 a.C., en el que se habla, ¿no?, de un edicto en el que Artajerjes, que un poco un nombre ahí un poco complicado, ¿no? Permite a los judíos volver a Jerusalén a reconstruir la ciudad y en concreto a reconstruir el templo. Bueno, ahí comienza, ¿no?, es el punto de partida. Además, ahí también es el punto de partida de otra profecía de las 70 semanas que concluye con la venida, bueno, más en concreto con el bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y luego el rechazo de la nación de Israel a ese mensaje evangélico y el comienzo ya de la predicación universal, ¿no?, del evangelio.
Pero esos 2300 años, él se dio cuenta que termina en 1844. Correcto. Y claro, él esto lo descubre unos años, una década un poco más previa a esa. Pero él, claro, se equivoca en el sentido de la purificación del santuario, porque él entiende que la purificación del santuario es la tierra. Correcto, la tierra. Hay algo también que de pronto nuestros amigos que están allí escuchándonos o viéndonos, Sí. aunque sea, podamos decirles que cuando Guillermo o William Miller le empieza a abrir su mente a decir aquí algo está pasando, fue principalmente cuando leyó Daniel 8:14. Exacto. Porque ahí dice que el santuario será purificado. Entonces William Miller dice, bueno, ¿cómo así que el santuario será purificado después de 2300 tardes y mañanas, ¿no? Entonces él empieza a indagar y ahí es donde, como decía nuestro amigo Petar, dice, bueno, es la tierra la que será purificada, ¿no? Y llega el año de 1844. Si algún amigo que nos está escuchando, viendo, quisiera un poquito más de información de esto, puede comunicarse con Videi Ratia, ¿no? Mirar los números de teléfono. Hombre, yo estoy escuchando allí lo que ustedes están diciendo. Quisiera más claridad, quisiera que me hablase más de esto, de que lo que ve William Miller, porque hay algo que es importante. William Miller no era de ninguna iglesia, no pertenecía a ninguna denominación, simplemente era un hombre que Dios escogió, un hombre de familia, un hombre de hogar, un hombre de casa. Dios lo llamó, le dio el Espíritu Santo para que destapara el libro de Daniel, que hasta entonces no había sido descubierto. Así que puede comunicarse con Videi Ratia. Bueno, John, muchas gracias por tu explicación y por tu invitación, ¿no?, a todo aquel que está allá, que nos pueda contactar si tiene alguna duda. Y bueno, tristemente tenemos que cerrar el tema. Ha sido un placer que estéis con nosotros y os invitamos que sigáis sintonizando Videi Ratia, que sigáis conectándoos a estos programas en los que estamos estudiando la Biblia y la escuela sabática. Hasta pronto.